Hola, buenas tardes. Aquí estamos con todos ustedes, un poquitico después de la una, como fue prometido, eh, hoy en vivo, respondiendo pues la gran pregunta de muchos, si es que estas nuevas medidas implementadas, estas propuestas implementadas por Trump en referencia a las personas que están recibiendo ayuda, si van a afectar a los cubanos o no. Vamos a empezar en qué consisten estas medidas, qué es lo que realmente están proponiendo, cómo van a ser, qué cambios van a implementar y cómo esto puede afectar a los cubanos y realmente a quienes afectan. Ok, las medidas propuestas no es una, ya existe una ley que indica que si la persona está en una carga pública o puede convertirse en una carga pública en los Estados Unidos, entonces la persona es inadmisible a los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que hay muy poca guía en realidad en cómo se define una carga pública o qué factores se toman en cuenta para determinar si una persona se va a convertir en una carga pública o no. No es que estén creando una ley nueva, realmente la ley ya existe, la ley ya está implementada. Lo único que Inmigración está haciendo es que están diciendo queremos proponer unas reglas que le den una mejor definición a lo que se considera una carga pública o personas que pueden llegar a ser una carga pública en los Estados Unidos, para que así los oficiales que están determinando su aplicación de la residencia puedan decidir, ok, yo la voy a aprobar o la voy a negar. Esta ley, como existe actualmente, indica que personas, ya sean que ya son una carga pública, que se van a convertir en una carga pública, hay ciertas categorías que no califican, o sea, que están exentos a esta ley. Estas categorías abarcan a refugiados, asilados, personas que entraron como de Afgan, de Irak, que vienen protegidos de guerra, personas que se hicieron residencia bajo el VAWA, el Violence Against Women's Act, personas que y obviamente los cubanos. Nosotros caemos en esa categoría que estamos exentos a esta regla de inadmisibilidad. Es decir, ya sea que si tú eres cubano y estás recibiendo carga pública, te puedes convertir en una carga pública en el futuro, pues no tienes esta regla de inadmisibilidad porque te estás haciendo residente bajo la ley de ajuste cubano o ya eres residente bajo la ley de ajuste cubano. Las medidas que están proponiendo, que quieren, al darle una mejor definición, al poder implementar, okay, estas personas, por ejemplo, por la edad que tienen, porque la persona que los está pidiendo es una persona que tiene el income mínimo necesario para poderlo pedir, o quizás no es un pariente cercano, sino es un amigo de un amigo. Esas cosas, pues, nosotros creemos que por esas razones esta persona se va a convertir en una carga pública y le vamos a negar su residencia. Pero mucho ojo, estas medidas no van a aplicar a los cubanos que están haciendo las residencias bajo la ley de ajuste cubano. Sin embargo, sí le van a aplicar a las personas que están haciendo el proceso consular. Es decir, estas personas que ahora mismo están entrando bajo una reclamación, que se están presentando a hacer sus entrevistas en Guyana o su entrevista en el país donde estén, estas personas sí van a ser, le pueden aplicar esta ley de inadmisibilidad. Es decir, que cuando ustedes presenten un affidavit of support y este affidavit of support no sea de tu pariente inmediato, o no sea de un hermano, o no sea de un padre, o no sea de alguien cercano a ti, y tú estés usando un amigo de un amigo o alguien que prácticamente tú ni conoces, puede ser que los oficiales que estén revisando tu caso, por manera de discreción, digan: nosotros le vamos a negar a esta persona la entrada al país porque consideramos que no hay una cercanía necesaria para que esta persona realmente se va a hacer responsable financieramente por él, y entonces le pueden negar la entrada basado en esto. Esto es algo que hemos visto mucho ya sucediendo en la Embajada de Ciudad Juárez, en México. Lo han aplicado mucho a personas que están recibiendo visas de inmigrantes en México, la mayoría obviamente mexicanos. Muy pocos cubanos se presentan en esa embajada porque muy pocos cubanos esperan su proceso consular en México, pero si hay una embajada que ha sido muy común por negar casos por esta razón, ha sido la Embajada de México, y es algo que quizás vamos a empezar a ver más frecuentemente a suceder en todas las embajadas. Anteriormente habíamos mencionado este tema y pues quería aclararlo. La respuesta es: ¿aplica a los cubanos?
No, estas medidas no van a aplicar a los cubanos, no van a afectar a los cubanos. Si están recibiendo ayuda, la pueden seguir recibiendo. Si no están recibiendo ayuda, pero la necesitan y necesitan aplicar, pues la pueden pedir. No les va a afectar porque están haciendo la residencia bajo la ley de ajuste cubano o como asilado o como refugiado. Ahora, las personas que entraron con una residencia, es decir, llegaron de Cuba y al mes, a los 2 meses, les llegó una residencia, estas personas sí se pueden ver afectadas por estas medidas y estas personas sí pudieran tener problemas para traer a otros familiares y a la hora de hacerle la entrevista en otro país pudieran también verse afectados. Así que lo mejor es tratar de no atormentarse, pero si usted está en el proceso de reclamación de algún familiar y esto es algo que le pueda preocupar, pues contactar con un abogado para que le pueda decir efectivamente cómo esta medida te puede afectar o cómo esta medida pudiera afectar más bien a tus familiares. Así que, pues nada, eso era realmente lo que quería explicar sobre esto y vamos a empezar a proceder con preguntas y respuestas. Muchos de ustedes dejaron sus comentarios en la página de Cuba en Miami, también dejaron sus comentarios en mi página, así que vamos a tratar de responder unas cuantas preguntas antes de proceder con las preguntas en vivo de todos ustedes. Candy Papito Rodríguez dice que entraron por la frontera y quería saber si aplicamos para la residencia desde que nos entregamos o la fecha de parol. Me serviría mucho saber porque la jueza me dijo que era a partir de que nos habíamos entregado. Muchas gracias. Si es a partir de la fecha que se entregaron, yo en lo personal estaba recomendando a mis clientes que esperaran a la fecha del parol, pero la realidad es que ya todo se aclaró, pueden hacerlo desde la fecha que entraron. Yodainis Chirino. Hola Claudia, tengo un familiar que entró después de la eliminación de pies secos, pies mojados por la frontera. Estas personas pueden entrar a Cuba, no pueden entrar a Cuba, no pueden entrar más a Cuba durante 8 años. La realidad es que eso es algo con Cuba. Si Cuba les niega la entrada, no van a poder entrar. Si Cuba les permite la entrada, sí van a poder entrar, pero mucho ojo, si le dieron su residencia como asilado o le otorgaron un asilo en la corte, entonces la realidad es que no debe viajar hasta que no sea ciudadano, o si va a viajar necesita un permiso de viaje. Mayulu Oscar nos hizo una pregunta que se cortó, pero dice que su esposo le puso la reclamación para el niño y para ella siendo residente en el 2016 y que ahora en el 2018 se hizo la naturalización sin saber que eso afectaría, de forma que nos sacaron al niño del caso. Sí, tienes que hacerle una reclamación nueva al niño para que el niño pueda venir contigo. Se puede hacer una reclamación junto con una solicitud que se llama K3, que esa solicitud permite que el niño viaje y espere su proceso de residencia aquí en los Estados Unidos. Esperanza, que si no hay ningún indicio, aunque puedan volver a funcionar el sistema de reunificación familiar para los cubanos. Por ahora no. Nereida Rodríguez. Tiene fecha de prioridad el 4 de abril de 2018. Su esposo la reclama, eres ciudadano. Aún no nos ha llegado la aprobación del caso. ¿Qué tiempo están tardando los casos como el mío en ser aprobados después de que se apruebe y en qué tiempo podemos estar juntos? Van a ser como unos 6 meses más, como unos 6 meses desde que se presentó el caso para que te lo aprueben. Ya debe estar por llegar la aprobación y quizás como unos 6 meses más para que te hagan tu entrevista. Jixan dice que llegó hace 3 meses, que ya tiene su residencia, que quisiera saber si puede hacer la reclamación a su mamá en conjunto con mi esposo, que es ciudadano. No, tú no eres ciudadana, tú tienes que esperar tú ser ciudadana para poder reclamar a tu mamá. Joel Sandoval dice que la categoría F2 va por marzo del 2014. Para hacer F2B, que va por marzo del 2014. Que para hacer los 6 pasos. Entonces, ¿qué tiempo falta aproximadamente a los de junio del 2015 F2B para hacer los 6 pasos? Quizás como un año y un año y medio, por ahí, más o menos se va a demorar. Ariadna dice que quisiera que explicara todas esas leyes que están saliendo que afectan a los cubanos que estamos esperando que nos llegue la residencia. Que ella aplicó y todavía no le ha llegado nada. No, si están esperando que les llegue la residencia, no se tienen que preocupar, las propuestas nuevas
Hay una propuesta nueva, una ley nueva que indica que si la persona mandó el caso incompleto le van a rechazar de manera expedita, y eso, pero eso entró en vigente en septiembre 11, y la ayuda que acabo de explicar pues no va a afectar a los cubanos. Dice que ella aplicó en septiembre del 2017 y que en octubre se hizo la huella. Las nuevas leyes no le afectarían. Jackie dice que las personas que entraron pidiendo asilo después de que se acogen a la ley de ajuste cubano pueden ir a Cuba si tienen un familiar enfermo o tendrán problemas al regreso con inmigración. Pueden ir a Cuba. Mayel Sánchez Álvarez, que es residente y está reclamando a su esposa con sus hijos menores. El caso está en la oficina de California y han pasado 19 meses esperando la aprobación. ¿Qué puede hacer? Realmente California está bien atrasado. Poner un poco de presión para que estos casos los puedan aprobar, contactar al congresista local para que traten de poner un poco de presión en California, porque la realidad es que California está demasiado atrasado y luego en vez de adelantarse siguen atrasando y todo está peor. Charlie dice: hola abogada, quisiera saber si para llenar el affidavit se acepta que en los últimos 3 años, incluido el actual, o solo en los 2 más recientes, se llega al límite para patrocinar a un esposo. Con que los 2 más recientes sean suficientes está bien. Roberto David dice: hola Claudia, ya casi comienza el nuevo año fiscal de la embajada, que si aún no sabe nada de los paroles. Todavía nada de los paroles y todavía nada de que van a reanudar las cosas en La Habana. No hay nada, hay varias personas preguntando de los paroles. Bueno, entonces vamos a proceder con las preguntas en vivo. Todavía bien. Nini dice: hola, saludos. El año próximo mi esposa viene por reunificación familiar. Yo también estaré en el proceso de ciudadanía. ¿Podría mi esposa aplicar a la ciudadanía conmigo? No. Iraida Aldana quiere saber si viajar con un permiso de viaje puede traerle problemas al regresar. No. Que si pudiera negarle la entrada, dice que su residencia no le ha llegado, que tiene pendiente la entrevista que aplicó hace un año. Por lo general las personas que viajan con permiso de viaje no tienen problemas al regresar. Marta Hernández dice que si podría someter el I-130 para traer un hijo mayor de edad, que qué tiempo demora. Se va a demorar como unos 7 años para que tu hijo pueda venir, pero sí lo puedes someter. Si tú eres residente, tu hijo debe ser soltero. Juan Gualberto dice que hizo las huellas para la ciudadanía el 13 de junio en la oficina de Hialeah, pero no le ha llegado nada más. Tienes que esperar, se están demorando unos 6 meses o 8 meses en programar las entrevistas, así que espera un poquitico. Aunque quizás en estos tiempos se van a apurar un poco porque están a punto de empezar las elecciones, vienen las elecciones de noviembre y vamos a ver mucho más procesos de ciudadanía adelantándose porque vienen estas elecciones de noviembre, aunque no son elecciones presidenciales, pero igual vienen. Liz Diana dice que pronto comienza el periodo de inscripción para el sorteo, que si los cubanos pueden venir por esa vía. Sí, la próxima semana vamos a hablar sobre el sorteo que comienza octubre 3. Vamos a hablar sobre este tema y le vamos a explicar qué tienen que hacer y las reglas y cómo los puede beneficiar y todas esas cosas. Viakis dice: hola Claudia, por la ayuda quisiera saber si esto aplica también para aplicar para la ciudadanía, por favor. Es decir, que si he recibido ayuda en estos 5 años me afectaría para la ciudadanía que es cubana. Si te hiciste residente bajo la ley de ajuste cubano, no. Rosalía no puso la pregunta completa, dice que reclamó a su hippie, que es una persona de 70 años, y hasta ahí ella no hizo nada, pero no sé si es que la affidavit o algo de eso no lo tiene, no sé. Ok. Larissa, Adianis Luis dice que es ciudadana americana, es ciudadana y tiene reclamada a mi hermana desde el 2015 como reunificación familiar. Como saben, ese caso está parado. Ahora mi pregunta
es, mi mamá está aquí pero es residente. En este caso, ¿hay algo que pueda hacer para cambiar el estatus o solo queda esperar con posibilidad con que, como que es la mamá? Si tu mamá está aquí y es residente y tu hermana es soltera, tu mamá la puede reclamar y quizás tu hermana pudiera venir unos años antes a que tu reclamación esté disponible. Le pudieran adelantar un poco la reclamación. No la reclamación tuya, es una reclamación nueva, pero eso no tiene nada que ver, no se cancela la otra reclamación, tu mamá puede presentar una reclamación aparte. Así que sí, si lo quieren hacer, háganlo, no es una mala idea. Laritza Corrales dice que a su esposo le pusieron un ticket anoche por exceso de velocidad y él está en proceso de inmigración por asilo político. Que quería saber si eso influye en el proceso y cómo debería proceder en esa situación. Deberías buscar un abogado para que te solucione ese problema del ticket, pero la realidad es que no te va a afectar tener un ticket por exceso de velocidad. Crímenes como manejar sin licencia, DUIs, cosas así, sí puede ser que los afecte un poco más. Charles, solo la pregunta de que si se puede llenar un affidavit con 1 año y menos de 10,000 y los dos más recientes por encima de 40,000. Si los dos más recientes son por encima de 40,000, no tienes problema. Depende de la cantidad. Bueno, también depende de la cantidad de personas, pero muy pocas personas están reclamando a 6. O sea, $40,000 te alcanza como para reclamar una familia de 4, por ahí, ¿no? Sí. Yami Alex, hola, buenas tardes. Me gustaría saber si un ciudadano cubano español que entre con visa esta se queda aquí y aplica para la ley de ajuste cubano si no tiene riesgo de que lo deporten a España. Sí tienes riesgo de que lo deporten a España si eres detenido mientras estás esperando ese año y ese día, pero si no te detienen y aplicas, entonces ya una vez que estás aplicando, estás bajo un estatus de protección. Leanet Batista dice que le hizo la reclamación a su esposo como hijo menor hace 6 meses que es residente. ¿Qué tiempo tendría que esperar para que pasen el caso del Centro Nacional de Visa? Es tu hijo menor, tienes que esperar más o menos como 1 año y medio, ya casi se están demorando hasta 2 años para aprobar los casos y luego se demoran como unos 6 meses para la entrevista. Fran Luis dice, tiene un amigo que quiere cruzar la frontera de México-Estados Unidos y tiene visa para México. En caso de que no pase la entrevista del medio creíble y lo deporten, puede volver a ingresar a México como turista. Eso le afecta a la petición familiar. Él es reclamado por su padre, que es ciudadano americano y es soltero mayor de edad. Sí le afecta la reclamación porque va a salir con una orden de deportación. Después para poder regresar va a necesitar un perdón. No le debe afectar la visa de México y no les recomiendo que haga este proceso al menos que este muchacho esté siendo perseguido en Cuba. Celia dice, hola abogada Claudia, mi bebé y yo tenemos un visado F2 aquí en Estados Unidos, somos cubanos. ¿Podemos aplicar para la residencia después del año y el día? ¿De alguna vía podríamos tener Social Security o un permiso de trabajo? Mientras vivo en Missouri, necesito saber si mi bebé sea legal para aplicar alguna ayuda para el seguro médico. Sí puedes aplicar para la residencia bajo la ley de ajuste cubano cuando lleves el año aquí. Por ahora no puedes pedir permiso de trabajo, no puedes pedir el social y para el bebé puedes sacarle un seguro médico, pero este seguro médico tiene que ser un seguro médico privado. José Ricardo se le corta la pregunta, pero dice que es un matrimonio con 2 niños que entraron por Laredo, que le dieron parol por razones humanitarias. Que la pregunta es que si es cierto que obtener ayuda humanitaria que le dan a los cubanos al llegar afecta para la solicitud de residencia. No te va a afectar la solicitud de residencia porque tú la estarías haciendo bajo la ley de ajuste cubano. Marlene Mayo dice, hola, buenos días, mi hijo es parol, tiene 26 años. ¿Qué pasaría si llegara a su fecha de prioridad? Si llega a su fecha de prioridad, cancélale el parol y tráelo con la residencia directa. Rosalia dice que mi hija es madre soltera.
Si su hija es madre soltera y tú le pusiste la reclamación en el año 2015, si más o menos no me equivoco, ya había preguntado, va a tener que esperar como hasta el 2022 para entrar con una residencia. Con el favor de Dios puede entrar antes con un parol. Consuelo Gómez dice que cuánto tiempo después de cumplir la probatoria de 5 años debe esperar para aplicar para la ciudadanía. 5 años. La Mavi dice que si las personas que entraron por la frontera pueden aplicar para la residencia por la fecha del parol, y eso lo repito. Sí pueden aplicar para la residencia por la fecha del parol. Yelina dice que qué posibilidad tiene un cubano de pedir, un cubano deportado de pedir un perdón. Depende por el crimen que haya sido deportado, por las razones que haya sido deportada, cómo quieres pedir el perdón. Hay varios factores, muchísimos factores que entran en juego referencia a esto. Las leyes están cambiando increíblemente y entonces pues tenemos que esperar. Tendríamos que analizar tu caso para poder determinar si puedes hacer el perdón o no lo puedes hacer. Marioli Fernández, hola abogada, soy residente, reclamé a mi esposo mi fecha de prioridad 17 de noviembre del 2016. Mi caso cerró 10 de mayo del 2018. Me darán cita para Guyana este año porque ya van a ser 2 largos años. Gracias, muy amable. Tu caso cerró en mayo. Sí, puede ser que te den la cita este año, quizás en noviembre o en diciembre, pero sí te la deben, a lo mejor te la dan este año. Yo te recomiendo que llames ahora, a final de mes. Ya es una buena fecha para llamar a Guyana para preguntar por tu cita. Hola, hice la reclamación de mi hijo dependiente de mi asilo político. Me lo otorgaron en febrero. ¿Qué tiempo puede demorar? Bueno, como es una cita para que el niño venga bajo una petición de refugiado, la realidad es que no están haciendo las entrevistas en Cuba, so no sabemos qué tiempo puede demorar. Caridad Pérez dice de cuánto puede ser una fidelity para una persona. Tiene que ser mínimo de 22.700, algo casi unos $23,000. Ariana dice que aplicó para su residencia a finales de agosto del 2017 y que todavía no le ha llegado nada, que está pendiente, que puede hacer, que qué tiempo más puede esperar. Se te puede demorar hasta 1 año y medio, así que tendrías que esperar unos meses más antes de hacer un inquiry con USCIS a ver qué es lo que está pasando con tu residencia. Yarlina García dice que tiene buenas tardes, abogada. Tengo un familiar que fue transferido de un centro de detención en Luisiana y está aquí en Cron, que solo le falta la última corte de su asilo. Que qué posibilidad tiene que por aquí le den el parol antes de su última corte. Si tiene posibilidades, tienes que solicitarlo con el nuevo oficial que tiene el caso de él y pedir que por favor que le otorguen el parol. Tendrías que volver a someter todos los documentos. Dunia dice que tiene un familiar que entró por la frontera de México, que estuvo detenido y pagaron la fianza, que salió pero con un grillete en los pies. Ya tuvo una cita de inmigración, no le dieron parol, solo otra cita de inmigración para diciembre, que necesita saber si puede aplicar para un permiso de trabajo, si tiene riesgo de ser deportado, porque se quedaron con todos sus documentos. Bueno, si tiene riesgo de ser deportado, está en un proceso de deportación, tiene que presentar la solicitud del asilo y a los 180 días puede mandar a hacer su permiso de trabajo y definitivamente pues contactar a un abogado de inmigración para que lo ayude con sus documentos lo antes posible. Tania Salgado dice que es residente, que reclamó a su hija menor en septiembre del 2016, que ya llegaron todos los documentos, pero en la fecha de la entrevista nada, que si le pudiera decir algo de eso. No, esperar a que te den la fecha de la entrevista, se están demorando como unos 6 meses, de 3 a 6 meses en programar las entrevistas. Iraida Dana dice que aún no tiene la residencia, que la solicitó hace 1 año, que solo tiene el permiso de viaje, que si cree usted que pueda viajar a Cuba sin problema, que quiere recomienda. Sí, con ese permiso de viaje sí se puede viajar. Marilyn León le dice que hizo la reclamación a su hijo menor de edad desde julio del 2017, que no tiene el documento, que recibieron el caso ya hace 1 año y 2 meses que inició el proceso y no ha recibido todavía la aprobación. No, se están demorando como 18 meses
y cuidado más, hay casos que están esperando hace 19 meses en California y todavía no los han aprobado. Juan Gualberto pregunta que qué repercusión trae casarse en espera de la cita de la entrevista para la ciudadanía, que debe hacerse en caso de casarse. Solo hacer el cambio en el momento de la entrevista estaría bien. Solo hacer el cambio en el momento de la entrevista está bien, no le trae ningún problema. Prado Ochoa dice que es residente americano, que quiere reclamar a su hermana y sobrina en Cuba, que todo está tan confuso. Bueno, las puedes reclamar, el proceso funciona diferente dependiendo a qué familiar estés reclamando, pero definitivamente sí puedes hacer el proceso de la reclamación. Había una pregunta que la vi puesta en la página de Cuba en Miami. Esta pregunta decía, ¿cuáles son los requisitos para que una persona pueda hacer la ciudadanía en español? Los requisitos tienen que tener 50 años y 20 años viviendo en el país o 55 años y 15 años viviendo en el país como residente. O sea, 50 años, 20 años de residente, 55 años, 15 años de residente para poder hacer la entrevista en español o tener un problema médico y llevar el formulario necesario para poderlo hacer por culpa de ese problema médico. Otras preguntas que estaban puestas en la página de Cuba en Miami: ¿puede afectar la decisión de otorgar la visa a mi esposo si yo no trabajo? Pues estoy cuidando a mi nieto pequeño para que mi hija pueda trabajar 8 horas y tienen que le ponga el affidavit. La realidad es que sí, este es el tipo de caso, la pregunta fue hecha por Maricel Valdés en la página de Cuba en Miami. Este es el tipo de caso de que sí se puede ver afectado, que le den la aprobación de la visa a tu esposo. Definitivamente lo mejor que se puede hacer en este tipo de casos es que usen un familiar directo, es decir, si tú no le puedes poner la reclamación, pues que una hija, un hijo o alguien así le ponga el affidavit a él. Ya tú le pusiste la reclamación, pero que ese familiar le ponga el affidavit, que sea un familiar cercano a tu esposo para que pueda venir y no vaya a tener ningún problema cuando haga su entrevista. Dice Irma Celetti, hace un año hice la petición de mis 3 hijos. En caso de obtener la ciudadanía, puede cambiar la petición que les hice como solteros, que se casen y puedan venir con sus esposas. Sí, Irma, lo puedes hacer, pero ellos tienen que esperar a que tú seas ciudadana americana para casarse. Si no esperan que tú seas ciudadana americana, pierden la petición. Jordanis López dice que si se tiene una felonía clase C y está en probatoria por 2 años, después que se acabe la probatoria, que se puede aplicar para la residencia. Depende de qué tipo de felonía fue. No todas, hay delitos que sí te permiten aplicar para la residencia y otros no. La mayoría de los delitos que uno comete antes de hacerse residente te hacen inelegible para la residencia. Habría que ver este delito en específico, si te podemos pedir un perdón o algo por el estilo. Y Dalmis dice que qué hacer cuando se vence la visa de 5 años. La pueden solicitar una renovación en cualquier embajada del mundo, pueden solicitar la renovación. Ernesto Maza dice que lleva 5 meses desde que aplicaron para el ajuste cubano, que hemos pedido una entrevista porque están atrasados, que si hay otra forma de accionar. 5 meses. No, debe ser 1 año y 5 meses. Porque 1 año y 5 meses. 1 año y 5 meses, sí. Lo que hiciste de pedir el Infopass está bien, es la mejor manera de accionar. Si más no me equivoco, Ernesto Maza lleva 1 año y 5 meses esperando. Junior, hola, pregunta a través de Cuba en Miami. Hola, ¿no existe respuesta sobre el atraso de las aprobaciones de las reclamaciones de California? No existe ninguna información. Ya hemos hablado del tema de California. Yo creo que la mejor acción es pedirle al Congreso y a los representantes locales que actúen sobre estas demoras en California para ver qué es lo que va a pasar. Hola, quiero saber qué necesito para reclamar a mi hija menor de edad siendo residente y cuánto demora. Es una reclamación anterior. No, es una relación anterior, una hija de un matrimonio anterior. Esto lo pregunta Seychela Reinier. ¿Qué necesitas para reclamar? Necesitas demostrar que obviamente es tu hija. Esto lo haces presentando certificados de nacimiento. Necesitas presentar tu certificado de nacimiento también, tu pasaporte. Demostrar que eres residente americana, que sí la puedes pedir a ella. Y se demorarían como unos 2 años para que tu hija pueda venir.
Maricel Herrera pregunta, quería saber si mi hermana que tiene 77 años siendo residente en España puede venir de visita a Miami. Sí, Maricel, definitivamente. Lo que tiene que pedir una visa de turista en Madrid para que pueda venir aquí a Estados Unidos, donde único aceptan las entrevistas de turistas. Sailí Borroto, hola, recibí la aprobación de mi esposo hace 6 semanas y aún no ha llegado nada del Centro Nacional de Estatus, pero no se puede hacer según ellos hasta que no tenga el caso en el sistema. ¿Hay algo que yo pueda hacer cuando llegue el caso más rápido? Sí, puedes volver a solicitar puedes solicitar que te registren tu caso directamente con el Centro Nacional de Visas y que el Centro Nacional de Visas te genere un número, pero estás todavía en el tiempo, se demoran de 6 a 90 días, de 0 hasta 90 días se pueden demorar, que son como unas 12 semanas, para darte un número de registro. A veces lo hacen inmediatamente, a veces se demoran un poquito más. ¿Preguntas? Anel Montera dice que reclamó a su esposa e hijo hace un año y no he recibido más correo. Solo el que tiene su caso, que está en proceso, que qué tiempo demora ese proceso. Se puede demorar de 1 año y medio, hasta California se está demorando, por lo que hemos visto, unos 19 meses, así que tenemos que esperar para que nos den respuesta. Sergio dice que es un ciudadano español en trámite de residencia en USA, que si puede salir del país mientras esté en trámite. Solo si tiene un permiso de viaje. Si no tiene un permiso de viaje, no puede salir del país. Si sale del país sin el permiso de viaje, abandona su solicitud de la residencia y le van a negar la reentrada al país. Bueno, entonces vamos a tomar 3 preguntas más. Joel, los que llegan ahora a Estados Unidos los pueden deportar a Cuba. Sí, sí pueden ser deportados y de hecho hay personas que desafortunadamente han sido deportados. Es que Hola Claudia, quisiera saber si puedo reclamar o invitar a mi suegra. Yo soy ciudadana. Sí la puedes invitar para que venga con una visa de turista, sí lo puedes hacer. Santos Hércules pregunta que si las nuevas normas le afectan a quienes arreglaron por medio de VAWA. VAWA, no te va a afectar. Si arreglaste por medio de un Violence Against Women's Act, estás exento a las reglas. Luna quería saber si aún se pueden hacer las visas fiancé. Sí se pueden hacer las visas fiancé, si las están aprobando. Muy feliz porque hace poco recibimos una aprobación y estamos esperando otra que llegue dentro de poco, así que sí, definitivamente sí se pueden hacer. Lo que se están demorando un poquitico con las entrevistas, el proceso está algo complicado, pero sí se puede hacer. Entonces, creo que se quedan bastantes preguntas pendientes. Pueden seguir contactándome a través de Facebook, pueden seguir contactándome a través de Cuba en Miami y no pierdan sus contactos y su sintonía y nos vemos la próxima semana, el día viernes.